Por otro lado está la estética, que la estética es la filosofía del arte, que nos ayuda también a descubrir la belleza del mundo, la belleza de las cosas y al mismo tiempo educar nuestro gusto. Ya que el tiempo nos apremia, vamos a ser un poco más sucintos y más resumidos porque vamos después a profundizar más, por ejemplo, en la siguiente, que es la epistemología, que es la ciencia del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cuántas clases de conocimiento existen? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? La gran pregunta es, ¿existe la verdad? ¿Es posible conocer la verdad? Todo esto lo vamos a responder en esta asignatura llamada también de epistemología. En séptimo lugar tenemos la historia de la filosofía. La historia de la filosofía no es más que la historia del pensamiento humano a través de los siglos, desde los orígenes en los presocráticos hasta el siglo XXI. Es decir, hay una serie de libros y de compendios que se han dedicado, digamos, a concentrar todos los grandes pensamientos de los más grandes pensadores de la humanidad. Entre dicho sea, quiero decirles para mí en lo personal, que los más grandes genios del pensamiento humano podrían estar concentrados en 4 cabezas. Uno podría ser Platón, otro Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, o bien un filósofo moderno, contemporáneo, existencialista como un Kant, también un gran pensador, o un Jacques Maritain, que es un filósofo contemporáneo moderno, ¿verdad? Y tantos otros más. Hay tantos grandes pensadores que decirlo y exponerlos aquí no nos daría el tiempo, ¿verdad? Pero es una ciencia, una disciplina filosófica por la cual todo filósofo o toda persona que está interesada en profundizar más el pensamiento filosófico, la mejor fuente, más que un diccionario de filosofía, es la historia de la filosofía. La historia de la filosofía es la historia de los grandes pensadores filosóficos que han existido en la humanidad. Es la mejor fuente de enriquecimiento filosófico por la cual uno se puede, digamos, puede uno buscar pues toda esa fuente de información y de conocimientos. Por último, en el octavo, ¿verdad? El octavo, sí, está la filosofía de la historia, que es los términos totalmente contrarios. Historia de la filosofía, filosofía de la historia. No es lo mismo historia de la filosofía que la filosofía de la historia. La filosofía de la historia es una disciplina especializada en entender los fenómenos de la historia. Esto va directamente para los amantes de la historia. Muchas veces los historiadores se dejan ir por los aspectos cronológicos de fechas y de días, ¿verdad? Y a veces esos aspectos se hace perder el sentido racional que tienen los periodos históricos de saber por qué sucedió esto y cuáles fueron las consecuencias. Y existen ciertos, ¿verdad?, principios de la filosofía de la historia que nos ayudan a comprender los fenómenos de la historia y por qué suceden de esa manera. Y es muy importante. En lo personal, cuando he estudiado esta ciencia en varios textos como Herder o el mismo Jacques Maritain, pero la filosofía de la historia, a mí en lo personal me ha dado muchísima paz, porque me ha hecho concentrarme, o ubicarme en la historia presente para saber por dónde estoy y qué es el siglo XXI, por qué es así el siglo XXI, de dónde venimos y hacia dónde vamos inclusive. En noveno lugar está la antropología filosófica. Esta ciencia lo que hace es que se especializa en el estudio del hombre, en todas sus dimensiones, en su dimensión psicológica, en su dimensión moral, en su dimensión, digamos, física, fisiológica, social, política, etc. La antropología filosófica es necesario porque no podemos nosotros edificar una ciencia o un conocimiento en base a un total desconocimiento de quiénes somos, cada uno de nosotros. Yo diría que la antropología filosófica, la ciencia que más se especializa en el conocimiento del hombre, es la psicología, ¿verdad? La psicología se encarga de entender por qué el hombre y cómo actúa el hombre y qué es las intenciones, lo que es el aparato de las motivaciones y todo lo que son los temperamentos, los caracteres, la personalidad, etc. Me parece que es una de las ciencias más, digamos, que abarca esta ciencia que es más general, que es la antropología filosófica. Y por último, tenemos esta ciencia que en realidad a veces no es una ciencia porque no es como las matemáticas, no es una ecuación, como es el fenómeno político.
La filosofía política estudia todos los aspectos del ser del hombre en lo que se refiere a las cuestiones del Estado o a la búsqueda del poder, a las estructuras de los estados de los distintos gobiernos, ya sean monárquicos, democráticos, dictatoriales, totalitarios, etc. Y entonces la filosofía política también se embebe mucho de la historia, se breva mucho también de la filosofía moral, también de la diferencia que existe entre lo que es el poder por el poder y lo que es la racionalidad del poder. Porque dicho sea de paso, en el mundo de hoy en que vivimos, prima o es más importante la voluntad de poder que la racionalidad del poder. Los que nos dedicamos a la filosofía política estamos continuamente preocupados de la falta o la carencia de racionalidad que existe entre los líderes políticos. Y por eso que la filosofía política es muy importante para estar bien ilustrado en el pensamiento, ¿verdad?, en la cultura y hacer un buen ejercicio del poder en servicio público. Otro ejemplo ya para terminar. La filosofía política se preocupa, por ejemplo, el aspecto moral del poder. El poder debe ser para servir y no para servirse. Debe ser para servicio público. Y ese es su carácter eminentemente moralista. Pues bien, hasta aquí pues hemos terminado estas lecciones y espero que la siguiente, que es la número 7, que es sobre las asignaciones, sea pues correcta y sea comprensible para todos ustedes. Muchas gracias.